Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Saludos, República Dominicana, buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué pasa? Ya está en el aire en este lunes 22 de noviembre del año 2021 desde Neón 89.3. Qué bueno que nos sintonizan, qué bueno que nos premian con su atención. Y qué bueno que Dios nos brinda esta oportunidad, no solo de reencontrarnos con ustedes, sino de iniciar una nueva semana con muchísimo ánimo, con muchísimo entusiasmo por y para ustedes. Manuel Canela, aquí con nosotros como cada tarde. Buenas tardes, Manuel, todo un equipo que nos acompaña y que hace posible cada entrega. Buenas tardes, Soraya, buenas tardes, país. Nosotros estamos felices y contentos de poder una vez más estar en contacto con ustedes en este lunes 22 de noviembre, a tan solo 32 días del cochinillo de diciembre. Épale, eso sí me gustó. Es así, estamos... A comer lechón, a comer puerquito. Ya llegó, tenemos arriba la Navidad prácticamente, Sí, y nosotros, como siempre, más que honrados de poder estar en contacto con ustedes a través de ¿Qué pasa Radio? Así es. Y hoy, 22 de noviembre, es el Día del Músico Dominicano. Es una fecha de celebración local nuestra. El 22 de noviembre se festeja a todos aquellos que de alguna forma u otra se relacionan y conocen sobre música. La fecha se conmemora gracias a o por la patrona Santa Cecilia, un personaje medio legendario, mártir del cristianismo y patrona de los músicos. Ahí aplicaría el refrán de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Así que, aunque sea en cierta medida, a todos nos toca el Día del Músico. Así es, pues esta fecha se conmemora en honor o por Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, y esta celebración, este festejo comenzó un 22 de noviembre en el año 1570, con un torneo de compositores de la época. Precisamente recordamos una orquesta muy famosa que es la Santa Cecilia. Sí. Nosotros estábamos muy chiquitos, sí. Tú ni siquiera, no habíamos nacido ninguno de nosotros. No, era la orquesta de Rafael Leonidas Trujillo. Exacto, con el origen de Santa Cecilia, con muchos merengues como sí. Salve San Cristóbal. Sí, bueno, ese era el de Trujillo, Juan. Salve San Cristóbal, claro, el compadre Pedro Juan, creo que Luis Alberti no formaba. Luis Alberti, que fue luego quien asumió la dirección o el control de la orquesta cuando de Santiago, donde era origen, se trasladan a San Cristóbal y eran quienes amenizaban todas las fiestas. Tengo entendido que todavía la Orquesta Santa Cecilia, que alguien me corrija, pero todavía existe. Yo no sé si existe, pero yo sé que en Spotify uno puede buscarla y en YouTube también aparecen canciones de ellos. Mira, Soraya, por segundo lunes consecutivo, bueno, una lamentable noticia del fallecimiento de otra personalidad de la República Dominicana, y este es el caso de don Tomás Troncoso Cuesta, quien falleció, bueno, temprano en el día de hoy en la mañana, así lo anunciaba su hijo en las primeras horas de la mañana, del fallecimiento de su padre de 86 años, cronista deportivo, un ícono, gloria del deporte dominicano, una persona que estuvo relacionado con el deporte y mayormente con el béisbol desde hace más de 50 años. Así que desde aquí nosotros expresamos nuestras condolencias a toda la familia, amigos y allegados a don Tomás Manuel Troncoso Cuesta y a la gran fanaticada también de seguidores que yo sé que tenía del béisbol y de otras disciplinas deportivas. Así es, un luto para todos los amantes del deporte y para la sociedad en sentido general, pues un ciudadano, un dominicano que hizo grandes aportes al deporte sobre todo. Como bien dices, los amantes del deporte se encuentran en este momento, es un día de luto. Es un día de luto nacional. Y de pesar. Exacto. Todos relacionábamos a Tomás con el Licey, pero Tomás era una persona que trascendía un equipo en particular y tocó a todo el fanático de los deportes, a todo el seguidor de los deportes en la República Dominicana. Así es, una figura importante del deporte en nuestro país y además, según he escuchado, un hombre muy, muy carismático entre los cronistas deportivos y entre toda la gente del béisbol dominicano. Es así, un caballero carismático, tal vez se podría decir que incluso adelantado a la época,
Sí, Tomás Troncoso, todo un modelo a seguir para aquellas personas que tienen el deseo de superarse, hacer las cosas bien y trascender en la disciplina de la vida a la que se dediquen. Así es, así es. Bueno, pues unirnos al sentir, al pesar de toda su familia, siempre perder un ser querido, es algo, lo más seguro y lo único seguro que tenemos es la muerte, siempre causa un dolor inmenso, sobre todo perder un padre. Y para toda la familia, vayan nuestras condolencias, nuestro sentir desde que pasa y pedirle al Todopoderoso que lo acoja en su santa morada y que descanse en paz. Que así sea. Así vamos entonces a conocer lo que hasta este momento, en este lunes, ha sido noticia con nuestro flash informativo. Un fuerte temblor de tierra despertó a una parte de la población de Puerto Plata a las 3:42 minutos de la madrugada, el cual fue sentido por numerosas personas en diferentes puntos de la provincia y zonas aledañas. Informes preliminares indican que el seísmo tuvo una intensidad de 4.9 en la escala de Richter. Y la Defensa Civil en la provincia de Puerto Plata informó que no tiene reportes sobre daños. En otro lado, aplazan medidas de coerción en el caso Coral 5G y el conocimiento de las medidas de coerción de esta operación que implica a 13 personas fue aplazada para el próximo jueves a las 11 de la mañana. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader realizará este lunes una visita al Cuerpo de Seguridad Presidencial, el CUSEP, en momentos en que la Procuraduría General de la República ha sometido a varias personas sobre la gestión anterior de ese organismo. Y los trabajadores cañeros protestan en demanda de pensiones y otras causas, pero se encontraron con el obstáculo de que varias patrullas de la Policía Nacional los rodearon e impidieron que salieran del lugar. Flash informativo. Día gris para la crónica deportiva en la República Dominicana. Tomás Troncoso Cuesta, un ícono de la crónica deportiva, falleció en la mañana de este lunes a la edad de 86 años. Uno de los más carismáticos cronistas deportivos, quien nació el 29 de septiembre de 1935 y fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte Dominicano en el año 2005. Hoy nos dio su último adiós. Un hombre mató a otro este domingo en el municipio de Moca, provincia Espaillat, por una supuesta deuda de 1,000 pesos que el occiso tenía con el homicida. La víctima es Delvi García, quien falleció a causa de una herida de bala en el cuello. El presunto matador solo ha sido identificado como Gabriel el prestamista, quien se entregó a las autoridades policiales luego del hecho. Flash informativo. En el orden internacional, Cuba felicita a Venezuela por su victoria en las elecciones. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, felicitaron este lunes al gobierno de Venezuela por su victoria en las elecciones regionales. En dichas elecciones, el oficialismo ganó en 20 de los 23 estados del país, además de Caracas. Mientras, de otro lado, un vehículo atraviesa un desfile en que se estaba celebrando en Wisconsin, en Estados Unidos. Al menos 5 personas muertas y unas 40 resultaron heridas después de que un vehículo atravesara un desfile que se estaba celebrando en esa ciudad, de acuerdo a informes de las autoridades. El suceso se produjo cuando un grupo de personas marchaban por Main Street en un acto que se había suspendido anteriormente por la pandemia, y una tormenta de nieve afectará a Nueva York en los próximos días. Flash informativo. Bueno, señores, aquí la tormenta no es de nieve, sino la tormenta es de corrupción, porque la verdad que mientras más informaciones salen en torno a esta segunda pata del caso Coral, yo lo único que hago es llevarme las manos a la cabeza y digo, Dios mío, pero ¿hasta dónde pueden llegar este tipo de entramados, de corrupción, de estafa? No solo al Estado, sino incluso a miembros de esas instituciones a donde pertenecían estos militares. Sí, la realidad es que la información que ha salido hasta ahora a la luz por parte del Ministerio Público, como todos sabemos, esto es lo que el Ministerio Público acusa. Estas Exacto. son las indagatorias los resultados de las indagatorias que ellos hicieron. No podemos catalogarlo como hecho cierto,
pero sí la información que se ha dado a conocer. Y la verdad es que es preocupante el nivel de corrupción que había dentro de los cuerpos castrenses, que no solamente involucraban en este caso al cuerpo de seguridad presidencial, sino también que llegaba hasta otras instituciones como lo era el CONANI, como tenían también que era la esposa cómplices, de este general, que era la esposa, la que dirige el CONANI, la Robiú. esposa de Juan Carlos Torres Robiú. Y cuando se trata del CONANI, señores, la verdad que aún duele un poco más, porque tú te pones a pensar, y es que siempre que hay corrupción, el dinero que debe llegar a unas manos no llegan porque se desvían. Eso sucede siempre. Pero cuando el dinero de una institución como es el Consejo Nacional de la Niñez, que entre otras cosas tienen por objeto proteger las vidas de los más desposeídos, los niños que no tienen padres, los niños que tienen conflictos, entonces el dinero de esa institución se lo están robando. Yo creo que atenta aún más contra lo que es el país y contra lo que es la sociedad, porque es grave. Y uno se pone a pensar cuáles eran los controles que habían. Yo creo que simplemente no había ningún tipo de control. Evidentemente. Pero que control no. que tenía que haber desde el gobierno central, desde la Cámara de Cuentas, desde el Congreso Nacional. Simplemente no existía control y todo luce indicar, como volvemos y reiteramos, estos no son hechos comprobados, pero por las acusaciones hasta ahora es un desorden lo que había. Dice el Ministerio Público que tiene más de 700 pruebas, dice supuestamente, Sí, insistimos, en más de 700 pruebas en torno de inmuebles, de desvío de dinero, de nombramientos de personas, de familiares. Óyeme, a mí me indignó incluso, porque por eso decía que la estafa no es solo al Estado, en este caso, supuestamente, que hasta el dinero que se le cobraba a miembros de las instituciones para el almuerzo, para la comida, para alimentación o como se llame o como sea el título que le tienen, se les retenía, se les descontaba y ese dinero era desviado. claro, y el Ministerio Público también decía, entre otras cosas, que interrogaron a más de 70 y esos personas. son cheles, valga la Claro, y yo aclaración te voy a también. decir algo, Soraya, que también me preocupa. Y yo creo que debe ser una alerta para el sistema financiero dominicano. Yo estuve viendo, según la información que suministraba el Ministerio Público, que entre Juan Carlos Torres Robiú y la esposa tomaron más de 17 préstamos. Préstamos que pagaban incluso antes de tiempo. Y préstamos que por la cantidad de dinero o por los salarios que tenían, no tenían la capacidad económica de tomar. Yo le voy a decir algo. ¿Cuál es el trabajo entonces que están realizando los bancos? ¿Cómo es que están prestando dinero? O sea, ahí hay una falta de supervisión y una falta de auditoría grave en el Banco de Reserva, que es donde supuestamente ocurrieron muchos de estos préstamos, se dieron. Lógicamente debe haber una complicidad dentro de la misma institución. Es lo que te digo, porque yo te voy a decir algo. Vamos a poner un ejemplo. Yo gano 50,000 pesos. Yo no puedo tomar préstamo en cualquier institución financiera que sumen 500,000 pesos, que excedan tu capacidad, de 300,000 pesos. ¿Y de dónde voy a salir? Entonces, hay una complicidad que no solamente se daba, digamos, en el gobierno central, también tú estás vinculando al sector bancario y eso es peligroso. Sabemos que eran otras las autoridades que estaban en el sector bancario, específicamente el no Banco de Reserva en ese momento, pero yo creo que eso debe ameritar una investigación profunda incluso dentro de la institución. Sobre todo, Manuel, que da causa muchísima suspicacia eso que mencionas, cuando una persona hasta para abrir una cuenta con 3 cheles le exigen 1000 documentos y 1000 requisitos y estas personas aparentemente como otras hacían operaciones bancarias con tanta facilidad y de una manera fraudulenta. No. ¿Y dónde que lo prestan? Porque yo estoy necesitando $2 millones nada más. No, cuando yo leí 17 préstamos en un periodo, creo que fue del 2014 al 2020, y lo pagaban antes de tiempo. Y todos los préstamos, la verdad que cuando tú lo sumabas, los compromisos que tenían mensuales, no tenían forma de pagarlo. La verdad que era haciendo negocio con el dinero público que estaban, o con este caso el dinero de los bancos donde tomaban los préstamos. Así no es. tenían la capacidad económica. Así es, sobre todo también en cuanto al lavado de activos, cómo una persona puede adquirir tantos bienes inmuebles sin que siquiera se le investigue. ¿Cómo yo voy a comprar propiedades de vacaciones en cualquier punto del país, que sabemos lo costosa que son, de millones de pesos?
así en efectivo, con una funda de cuarto. Claro, y lo grave también, Soraya, es y que a nadie le llama la atención. no, y tú ves que estas personas, no me voy a referir al caso de Juan Carlos Torres Robio, pero hay otro caso de otro de los militares implicados, me parece que el que era subjefe del cuerpo de ayudantes, que cuando llega al gobierno en el 2012 no tiene ni un solo bien inmueble. Y en esos 8 años ya tiene declarado la DGI 20 bienes inmuebles. ¿De dónde? ¿De dónde? O sea, ¿qué puede ganar? Alan Cáceres, que era el jefe, ganaba 245,000 pesos cuando llegó en el 2012. El subjefe debe ganar 220,000 pesos. No debe ganar más de ahí. Entonces, ¿de dónde tiene para poder pagar todo eso, todo ese dinero para la compra de esos inmuebles? Ahí también hay una culpa que involucra a la Dirección General de Impuestos Internos. Claro, porque yo le digo a la DGI, tú tienes 20 inmuebles registrados. ¿Y dónde está tu declaración jurada de impuestos sobre la renta de todos los años, de ese dinero que tú recibiste para pagar todos esos inmuebles? O sea, se dieron demasiadas alertas. Es una cadena. En demasiadas instituciones del Estado que simplemente, valga la redundancia, el Estado volteó la cara y decidió no mirar para allá y que siga la fiesta. Yo la verdad es que no quiero abundar mucho sobre este caso porque está en un proceso preliminar, ni siquiera se han conocido las medidas de coerción, todavía está bajo investigación, pero ahí está toda la información que hasta ahora se ha difundido. Lo que sí pienso y lo que sí comparto es que las autoridades de turno, llámense como se llaman, esto fue en el gobierno pasado, tienen que tener mucho cuidado de quién se rodean, de quién se hacen acompañar para dirigir el Estado, si es que no quieren salir embarrados, porque luego es muy difícil pensar que un entramado de tal naturaleza y que aparenta ser tan grande, con unos números, Manuel, que la verdad es que yo decía, ¿y cómo se lee esta cifra? Sí. Llámeme bruta y todo lo que usted quiera, pero ¿y todos estos números? ¿Cómo que se lee? Verdaderamente sorprendente, y la verdad es que uno dice, ¿hasta cuándo, hasta dónde un presidente de la República, el jefe del Estado, puede estar en su posición con todos los mecanismos que tiene de inteligencia, me refiero, para investigar? Tiene que haber sonado algo para que el presidente Medina, que en ese entonces era quien estaba dirigiendo el Estado, no limpiara. Yo decía que como cuando uno se le carga mucho el teléfono, uno lo resetea, sí, uno lo limpia. La gente que sabe de tecnología sabe a qué me refiero, porque está muy cargado, porque ya se llenó la memoria, porque tal, y usted hace una limpieza. Yo creo que a los presidentes tiene que llegar un punto en que limpien. Yo recuerdo en una conversación con el presidente Danilo Medina al principio de su gobierno que le manifesté de un funcionario, y me voy a reservar el nombre, y me dice, ya ese funcionario va a ser removido porque los funcionarios deben tener fecha de vencimiento. Y me pareció muy bien. En un acto público, en ese momento creo que del Partido Reformista Social Cristiano, todavía en vida del ingeniero Carlos Morales Troncoso, en paz descanse, y con esa vena siempre de comunicadora, le hice esa pregunta sobre ese funcionario en particular, que en ese momento estaba bajo el ojo público, y me dice, ya esa persona va a ser removida porque los funcionarios deben tener fecha de vencimiento. Y qué pena que con otros funcionarios no pasara lo mismo, que aparentemente o que evidentemente estuvieron tantos años y que han formado este entramado, que repito, hasta dónde hubieran podido llegar si todavía estuvieran en esas posiciones. Claro, y Soraya, es una estructura, o por lo menos lo que se ha presentado, una estructura mafiosa demasiado fuerte, porque te habla, por ejemplo, en el caso del CONANI, que someten una solicitud para nombrar al director, para nombrar a Rafael Núñez de Asa dentro de la institución. El ministro administrativo de la presidencia la rechaza, porque un militar no puede ocupar una función administrativa. Pues vuelven y la someten, pero en otra posición que se vinculaba más con los temas de seguridad. O sea, tú te das cuenta cómo es que está todo orquestado para al final poder llegar y cometer lo que querían cometer. Ese señor Rafael Núñez de Ace era el encargado o la cabeza del departamento financiero del CONANI. Sí. Entonces, además de que es una duplicidad de funciones, que es penado, por ahí está el primer
el primer delito. Y que no podía ocupar esa posición. Entonces, en papeles ocupaba otra, pero en la práctica esa era la posición que realmente ocupaba. La verdad que es bastante penoso. Yo creo que al PLD y al presidente Danilo Medina se le salió de control lo que fue su gobierno, por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora. No había ningún tipo de... Yo creo que se confiaron. Ellos pensaban que nunca iban a salir del poder y que esto nunca iba a salir a la luz pública. Pero la verdad se me hace muy cuesta arriba, y te lo comentaba fuera del aire, se me hace muy cuesta arriba el poder creer que el presidente Medina no tenía conocimiento de todo esto que se estaba orquestando alrededor de él. No quiero vincularlo a él directamente, pero sí se me hace cuesta arriba pensar que su jefe de seguridad era el que estaba orquestando todo eso, que su hermano por otro lado, que su hermano por otra. O sea, que su círculo de funcionarios, de familiares cercanos estaban cometiendo los delitos que se le imputan. Ni siquiera la sospecha haya tenido el presidente. Es muy difícil cuando todos sabemos que el presidente debe ser la persona más informada de la nación. A mí me preocupa mucho los controles. Creo que mencionabas eso hace un momentito. Los controles. ¿Dónde están los controles de esos supuestos, de esas instituciones que están llamadas a controlar, valga la redundancia, y que automáticamente se convierten en cómplices de todo esto? ¿Dónde están los controles que debe tener un gobierno? Cuando hablamos de que un jefe del Estado, como decía ahorita, de que tienen que tener mucho cuidado con quienes se rodean y además estar pendiente del comportamiento de sus funcionarios, porque digo, si es que no quieren salir embarrados al fin de cuentas. Fíjate lo que ha sucedido ya con este gobierno. No es un problema de los gobiernos, no es un problema de un partido, no es un problema de un presidente en sí. Este gobierno lleva apenas 1 año y 3 meses. Y fíjate los casos, 8 funcionarios ya han sido puestos bajo el ojo público, han tenido que ser destituidos, aparentemente se han involucrado en actos de corrupción, por lo menos están señalados hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es una cuestión de ética, es una cuestión del ser humano, es una cuestión de la persona que, insisto, está llamado el gobierno, está llamado quien esté sentado ahí a tener una lupa de a quién nombra y de cuál es el comportamiento que están llevando. Y cuando uno ve todo eso, la verdad que se me hace imposible no pensar en la imagen, en el video, cuando el presidente de la República, con Adán Cáceres detrás, le preguntan por un caso de corrupción y él responde, ¿y cuál corrupción? ¿Cuáles son los escándalos de corrupción? No se pueden estar haciendo acusaciones alegres. Entonces, la verdad que es muy difícil entender ese accionar que tuvo el expresidente Danilo Medina. Vamos a ver cómo se van dando los hechos. Yo creo que este no es el último caso que vamos a tener. Este fue Coral 5G. El Ministerio Público tiene demasiado trabajo. Yo creo que esto es una continuación de lo que son los escándalos de los cuerpos castrenses, pero aún hay muchos temas pendientes que deberán abordar en su momento y que involucra a otros. Después viene 5G LTE. Cualquier acto de corrupción que sea descubierto y que haya una sospecha tiene que ser llevado hasta las autoridades para que sea enjuiciado, para que sea investigado, sea del gobierno anterior, sea de este gobierno que ya hay muchos señalados. Tiene que ser, es la única manera de que el dominicano, de que el país, de que la sociedad vuelva a recuperar esa confianza que definitivamente está perdida en sus instituciones. Vamos a una pausa y volvemos. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.